hubo un acontecimiento especial que cambió la historia de la humanidad nuevamente. Ese acontecimiento especial es lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI. Durante todo este mes de octubre vamos a estar celebrando entonces los 500 años de la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero especialmente vamos a estar hablando, vamos a hacer un paréntesis, venimos trabajando acerca de la doctrina de Dios, vamos a hacer un paréntesis durante este mes y vamos a estar hablando de los 5 postulados básicos que generaron la Reforma Protestante. Vamos a estar hablando también un poco de historia. Bueno, hoy no vamos a hacer esto, hoy solamente doy la introducción, pero durante los siguientes domingos vamos a hablar de salvación solo por gracia, no por obras, sino salvación por gracia. Vamos a estar hablando de salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, solo fe, solo a través del Señor Jesucristo. Vamos a estar haciendo énfasis, hoy empezamos con ese tema un poco, una parte que trabajamos hoy, sola escritura, porque desafortunadamente por muchos siglos la humanidad estuvo sumida en el oscurantismo, en la ignorancia, en el pecado y en la muerte, porque no disponían de la palabra de Dios, no podían leerla, no tenían cómo llegar a ella, no tenían cómo estudiarla y cómo vivir de acuerdo con esa bendita palabra. Entonces también uno de los postulados de la Reforma fue solo escritura. La palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. Entonces vamos a hablar solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura, y vamos a ver cómo todo eso solo para la gloria de Dios. Entonces durante estos próximos 5 domingos vamos a estar haciendo un recuento, también vamos a hablar algo de la historia de la Reforma, cómo se dio la Reforma Protestante del siglo XVI, qué personajes se presentaron, pero especialmente cómo cada uno de estos elementos se constituyó en ese elemento sólido que generó un cambio, que ocasionó la transformación del mundo para llegar a un mundo como el que lo conocemos hoy. Pero más que esto, yo creo que debemos pensar en la necesidad que tenemos hoy de una nueva reforma, porque desafortunadamente el abuso y la mala utilización de la palabra de Dios ha llevado a que haya muchas personas extraviadas del camino, muchas personas que tienen la Biblia solo como un pretexto, pero que no se dejan gobernar por ella. Por eso entonces vamos a hacer un esfuerzo durante este mes, vamos a celebrar entonces esos 500 años de la Reforma, dándole gracias a Dios porque se permitió ese proceso, hablar de ese proceso, pero también hablar de esos 5 postulados y ver la importancia que tienen para nuestra vida. Hoy, como introducción al tema, vamos a estar hablando de la suficiencia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y de esta manera yo quiero como que entendamos por qué razón es que nosotros hacemos énfasis en la relación con la palabra de Dios. ¿A qué se debe que nosotros hagamos este énfasis? ¿Por qué tanta insistencia en que usted tome su Biblia y la estudie por sí mismo? Porque hay algunas personas que piensan, y incluso a veces lo dicen: no, pastor, estudie la Biblia usted y explíquenosla a nosotros, porque usted es el que es encargado de eso, para eso es que le pagan, para que estudie la Biblia. No, la palabra de Dios es necesaria para todos, para ustedes y para mí. Por eso, hablando de la suficiencia de la palabra de Dios, quise tomar un texto en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20, el versículo 28. Pensando en mi responsabilidad como líder en esta congregación, como pastor,
mi responsabilidad. Dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Me hace pensar mucho ese texto acerca de mi responsabilidad con la palabra de Dios. Teniendo como base que la palabra de Dios es el alimento que usted y yo necesitamos. Teniendo como perspectiva lo que Dios quiere para su iglesia, para sus discípulos, es que cada uno de nosotros sea alimentado por esa bendita palabra. Entonces acá hay dos cosas que resaltan en este versículo. Dice: tened cuidado de vosotros mismos y de la grey que el Espíritu Santo ha puesto bajo vuestro cuidado. Tengan cuidado de ellos y cuídense ustedes mismos. Pero ese cuidado, ¿qué implica? Dice: apacentar la grey de Dios. ¿Qué es apacentar? La palabra apacentar, especialmente, es llevar a las ovejas al buen pasto. Por eso hay una frase ahí, quiero que Andrés la colocó ahí para que ustedes la lean y la recordemos. Estuve compartiéndola con los conciervos allí en Ocaña del seminario, y les decía que como pastores no podemos comer el alimento espiritual por las ovejas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, pero sí podemos llevarlos a los buenos pastos. Es decir, yo no puedo leer la Biblia por usted. Eso solamente lo puede hacer cada uno de ustedes. Es su responsabilidad acercarse a la palabra de Dios para tomar ese alimento directamente usted de la fuente. Yo no puedo hacerlo por usted, yo no puedo leer por usted, pero yo sí puedo, lo que sí puedo hacer es llevarlo al buen pasto, es decir, guiarlo en ese proceso, motivarlo, mostrarle en la palabra qué es lo que usted debe leer, hacerle entender su necesidad, su responsabilidad, y ayudarlo en ese proceso de acercarse a la bendita palabra de Dios. Con esta frase en mente, entonces yo quiero esta mañana dirigirme a ustedes con ese propósito de motivarlos una vez más, como ha sido el énfasis en el ministerio que el Señor me ha concedido durante los últimos años. Hermanos, necesitamos con urgencia ser unas personas estudiosas de la bendita palabra del Señor. Todos necesitamos con urgencia darle la prioridad que el estudio de la palabra de Dios debe tener en nuestras vidas. Con urgencia necesitamos conocer la voluntad de Dios para poderlo obedecer. Porque no podremos obedecer al Señor si no sabemos qué es lo que Él quiere. Y no podemos saber qué es lo que Él quiere si no leemos continuamente su palabra. A veces nos encontramos con personas que se sienten satisfechas con solamente ir un día en la semana a una reunión como esta y escuchar un mensaje, y piensan que eso es todo lo que necesitan. Eso equivaldría tanto como a decir que yo solamente necesito desayunar una vez en la semana y ya, no más comida. Sí, aguanto a llegar al siguiente comienzo. No han pasado 2 horas y ya estoy queriendo más comida. Pero eso mismo experimentamos con la palabra de Dios. Es lo que debiéramos experimentar. Deberíamos reconocer que la palabra de Dios es mi necesidad primordial. Es lo más importante. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay otra frase que me da muchas vueltas en la cabeza en los últimos tiempos. La encontramos en el material que estamos trabajando con algunas personas en el discipulado de las citas con Dios.
Y dice que pasar poco tiempo con Dios equivale a hacer poco para Dios. Si usted quiere ser una herramienta útil en las manos de Dios, usted necesita pasar mucho tiempo con Dios. Si usted quiere saber que está viviendo, o quiere estar tranquilo y convencido de que está viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, usted necesita pasar mucho tiempo en la presencia de ese Dios perfecto. Usted necesita dedicar mucho tiempo a la oración, a la lectura, a la memorización, a la meditación, al estudio de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero es la relación con esa bendita palabra la que hace que su vida tenga sentido. Cuando yo estoy manteniendo una relación permanente con Dios, esa relación permanente con Dios me va a mostrar la dirección, me va a enseñar el camino para que realmente yo pueda estar seguro que estoy en el camino correcto. Por eso vamos a hablar acerca de la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas, y debemos decir que esa suficiencia se debe a la utilidad que esta palabra tiene en la vida del cristiano. El primer punto que vamos a trabajar esta mañana entonces es este: la suficiencia de la palabra de Dios en nuestras vidas tiene que ver con la utilidad que ella tiene para la vida del cristiano. Es suficiente por su utilidad en la vida del cristiano. Por eso quiero invitarlos a que vayamos allí a la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo primero que encontramos acá entonces es que la palabra de Dios es útil en la vida del cristiano para alimentarlo. Nosotros necesitamos ser alimentados, y la palabra de Dios nos alimenta y hace que podamos crecer. La palabra de Dios nos alimenta para que crezcamos espiritualmente. Pero ¿qué dice acá? Dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos han observado a un recién nacido? O mejor, ¿cuántos han observado la manera como un recién nacido busca el seno de su mamá? No ve la ansiedad, ¿cierto? Como que se desespera. Cuando no encuentra el pezón, empieza a llorar, ¿cierto? Se molesta. Yo trato de ver esa escena, ese bebé, de las madres, a veces veo a las madres, y a veces no tienen cuidado de que el niño encuentre el pezón, y el niño encartado, y busque, no encuentra, pero se ve la desesperación de ese niño, porque él necesita el alimento, necesita esa leche, y la busca con insistencia, con avidez. De esa manera nosotros debemos también buscar la palabra de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, no me van a responder, ¿cómo se acerca usted a la palabra de Dios? ¿Cuántas veces lo hace? ¿Y cómo es su actitud cuando se acerca a la palabra de Dios? ¿La podríamos comparar al niño buscando el alimento espiritual en el seno de su mamá? Seguramente que si reflexionamos nos damos cuenta que lejos está de nosotros es un deseo de esa magnitud. Pero nos debe motivar, porque es necesario. Nosotros debemos entender esa necesidad. Cuando yo trabajaba en las ventas, el primer paso, lo que el vendedor debe hacer para lograr que alguien compre un producto, es crearle la necesidad. Es llevarlo a pensar que eso que yo estoy vendiendo él lo necesita. Pero resulta
que con la palabra de Dios no necesito crear la necesidad. Es una necesidad que existe en la persona, pero que la persona no reconoce, desafortunadamente. Y que necesitamos reconocer, necesitamos entender que si no nos acercamos a la bendita palabra de Dios, que si no son juiciosos en ese pasar tiempo con el Señor a través de su palabra, no va a haber cambios en nuestras vidas y vamos a seguir teniendo vidas sin sentido, sin dirección, sin propósito, vidas sin significado. Porque si hay algo que realmente le da significado a la vida del ser humano, es su relación con Dios, entender lo que Dios quiere para sí y hacerlo. Eso le da significado a la vida del ser humano. Cuando usted entiende que fue creado para vivir con un propósito que Dios determinó para usted, usted empieza a vivir de verdad. De lo contrario, solamente respira y come, pero su vida no tiene sentido. Usted necesita crecer, y para crecer espiritualmente debe buscar el alimento sólido que es la palabra del Señor. Pero dice que necesita una buena nutrición. Vemos allí en la primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Está hablándole Pablo a Timoteo y le dice que necesita enseñarle a los hermanos a relacionarse con la palabra de Dios. Y cuando se enseña eso, y es porque él también debe hacerlo, entonces está bien nutrido. La palabra de Dios toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso nosotros debemos entonces garantizar que podamos tomar en cuenta todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Porque es que a veces nos gusta leer en la Biblia, o leemos en la Biblia solo lo que nos gusta. Entonces tenemos porciones favoritas, aquellas que hablan de bendiciones, o aquellas que hablan de cosas agradables, y es lo único que leemos, pero no la leemos toda. Y necesitamos todo el consejo de Dios. A veces solamente leemos el Nuevo Testamento y se nos olvida que ahí el trasfondo de ese Nuevo Testamento, para poderlo entender, es el Antiguo, y que necesitamos conocer el Antiguo Testamento para entender lo que dice en el Nuevo. Entonces dicen, pero es que es muy largo, ¿cierto? Pero es que este libro tan largo para leerlo, pues es largo, sí es bastante, afortunadamente hay bastante alimento para tomar, pero igual, empiece. Dios no le está diciendo que tiene que leer su palabra todas las semanas completas, va a leer la Biblia de pasta a pasta todas las semanas, ¿no? Usted poco a poco va a ir conociendo, ¿cierto? Porque necesita todo ese consejo de Dios para tener una buena nutrición. Pero esa buena nutrición, ¿qué incluye? Entonces incluye advertencias, promesas, historia, principios. O sea, hay muchos elementos en la palabra que hacen que yo tenga una nutrición espiritual excelente. Pero si yo no me expongo a todo el consejo de Dios y no estoy leyendo de toda la palabra de Dios, sucede como cuando yo estoy en mi casa y solamente me dedico a comer un solo tipo de cosa. Entonces, si solo como pan, ¿será que voy a estar bien nutrido? O si solo como verduras, ¿estaré bien nutrido? Si no consumo las proteínas, si solamente consumo carbohidratos. O sea, necesito un balance, ¿cierto? Necesito balancear mi dieta, necesito comer diferentes elementos porque hay diferentes cosas. Y aquí en la Biblia encontramos diferentes elementos. Para cada necesidad mía existe la nutrición espiritual. Por eso yo debo ser un estudioso de toda la palabra de Dios,
no dedicarme solamente a aquellos textos preferidos, sino leer todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Por lo que dice también el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a mirar entonces que la utilidad en la vida del cristiano es también para prepararlo para toda buena obra. Para poder hacer buenas obras necesitamos preparación. ¿Y cómo nos preparamos para hacer toda buena obra? A mí me llama la atención a algunas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero no leen su palabra. ¿Se puede? No. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios si no la conozco? No hay manera. Entonces, la palabra de Dios me prepara para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:16 dice: ¿estoy bien? Es que me perdí. ¿Quién la quiere leer ahí? Estoy aquí en... Bueno, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y leemos también el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo prepara la palabra de Dios al creyente para toda buena obra? Entonces, primero enseñándolo. Necesitamos ser enseñados acerca de lo que Dios quiere y la manera como Dios lo quiere, ¿sí? Entonces, eso debemos ser enseñados. ¿Y cómo somos enseñados? Por medio de la palabra. Cuando estudiamos la palabra, entonces somos enseñados acerca de la voluntad de Dios y la manera como Él quiere que nosotros sigamos esa voluntad. Pero también dice que es útil no solamente para enseñarnos, sino también para redarguirnos. ¿Qué significa que nos redarguye? Es devolvernos el argumento en contra, es decir, nos demuestra que estamos equivocados, nos demuestra que estamos equivocados y nos muestra la corrección, muestra el error y nos demuestra cuál es la manera correcta y hace que nuestro argumento cambia nuestra manera de pensar. De hecho, tenemos muchos errores en nuestra manera de pensar. Y entonces viene la palabra de Dios y nos cambia esa errónea manera de pensar. ¿Sí? Por medio cuando ella nos redarguye, nos muestra lo que está mal, nos convence de eso y nos corrige. Entonces nos corrige, nos coloca en el camino correcto. Entonces, nos prepara para toda una obra enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, pero también dice que nos instruye en justicia, es decir, nos enseña, nos muestra de manera práctica cómo debe ser aplicada la justicia en nuestras vidas, cómo debemos vivir de acuerdo con la voluntad y el carácter de Dios. Estas cosas no las tendríamos si no leyéramos la palabra del Señor. O sea, ¿cómo agradar a Dios sin saber qué es lo que a Él le agrada? No se puede. Por eso no se trata de que usted venga solamente acá un domingo y escuche una enseñanza y listo, se va para su casa y espera que eso le dure para toda la semana. No. Usted necesita todos los días, juiciosamente, buscar en la palabra de Dios la guía que necesita para su diario vivir, la sabiduría que necesita para su diario vivir. Todo el tiempo, porque usted todo el tiempo está enfrentando decisiones. ¿El asunto cuál es? Es que nosotros nos hemos acostumbrado a tomar decisiones porque pensamos que algo está bien, pero no porque le preguntamos a Dios. Si usted revise las últimas 5 decisiones que usted ha tomado en su vida. En este momento puede pensar en esas 5 últimas decisiones que usted de manera consciente tomó en su vida. Ahora que
Ahora que usted pensó en esas 5 decisiones, ahora va a aplicarle la siguiente pregunta. ¿Tuvo en cuenta a Dios en esas 5 decisiones? Es decir, yo voy a hacer esto porque Dios dice que lo haga así. ¿Esa fue su manera de tomar la decisión? O al contrario, usted está frente a la decisión y usted dice, yo voy a hacer esto porque yo pienso que no tiene nada de malo o porque yo pienso que así es. ¿Cuál de las dos opciones tomó en sus últimas 5 decisiones? Si somos conscientes, nos vamos a dar cuenta que generalmente hacemos lo que pensamos que está bien o lo que creemos o porque creemos que no tiene nada de malo. Pero no estamos consultando permanentemente la palabra de Dios, y es necesario que permanentemente estemos preguntándole a Dios. Es necesario preguntarle a Él todas las decisiones que vamos a tomar, consultarlas con Él. Señor, ¿está bien que haga esto? ¿Está bien que lo haga así? ¿Está bien que lo... Preguntémosle a Dios y busquemos la respuesta en su palabra. Entonces, eso es suficiente, o sea, para saber, para poder tomar decisiones todos los días de mi vida, es suficiente con lo que recibo acá el domingo cuando nos congregamos. Con una hora de estudio de la palabra de Dios es suficiente para tener la guía que usted necesita en toda su vida. No es necesario, no es suficiente. Por eso usted necesita ir todos los días a la palabra de Dios. Todos los días necesita ir a la palabra de Dios, todos los días, en cada momento. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Así como hice yo hace un momento. Por decir, no es suficiente, digo, no es necesario. Fácilmente uno se equivoca. Por eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Que como somos falibles y nos equivocamos, tenemos que estar muy pendientes de aquel que nos puede volver al camino correcto. Tenemos que estar muy pendientes de la palabra de Dios que nos vuelve a encaminar, que nos vuelve a centrar, a poner en el objetivo. Porque si no nos exponemos a esa corrección, vamos a seguir caminando en la dirección equivocada. Entonces, eso, ¿qué quiero decir con todo esto? O sea, ¿qué me motiva? Hombre, a reconocer esa necesidad urgente de que conscientemente yo dedique cada vez más tiempo a estudiar la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios, a tener en cuenta a Dios en mi vida. Es necesario que yo lo tenga en cuenta, que no me siga guiando por lo que yo pienso, por lo que yo deseo, por lo que yo quiero, sino que use la palabra de Dios que me prepara para toda buena obra. Pero también es útil la palabra de Dios en la vida del cristiano para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Quiero que leamos allí en Isaías capítulo 55, versículos 7 al 13. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces, el propósito de Dios en mi vida debe cumplirse. ¿Y de qué manera se puede garantizar que ese propósito sea cumplido? Entonces, por mi relación con su bendita palabra. Porque cuando yo tengo una relación constante con la palabra del Señor, al leer, al estudiar, al memorizar, al meditar en la palabra de Dios, puedo conocer el propósito con el cual Dios me creó. Puedo entender, me puedo dar cuenta cuál fue el propósito de Dios al crearme. Me doy cuenta qué es lo que Dios quiere de mí, y entonces yo vivo para ese propósito. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. Dice que no vuelve vacía. Dice que hace lo que Él quiere. Cuando Dios envía su palabra, esa palabra llega al corazón del hombre, y en el corazón del hombre hace lo que Dios quiere. Y es prosperada en todo para lo que la envía. Esa es parte entonces del propósito de Dios. Pero resulta que hay otras cosas en mi mente que deben ser trabajadas. Y entonces miramos allí en Hebreos 4, el versículo 12. Que ya lo mencioné hace un rato, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? La palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, ¿cómo son sus pensamientos? ¿Cómo son sus intenciones? A veces usted mismo ni se da cuenta que son malas. A veces usted no se da cuenta que está pensando mal y que tiene malas intenciones. Pero se expone la acción de la palabra de Dios, y entonces se da cuenta que usted tiene pensamientos equivocados. Usted se da cuenta que tiene intenciones equivocadas, y esa palabra de Dios le hace cambiar esa manera de pensar. Entonces, le ayuda a entender. Por eso dice que la palabra de Dios hace que se cumpla el propósito de Él en mi vida, cuando me ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para que yo piense de la manera como Él quiere que yo piense. Que mi pensamiento sea cambiado por su pensamiento. Entonces, debemos aprender a pensar por los pensamientos del Señor. Decimos a veces que tenemos la mente de Cristo, pero ¿cuánto de la palabra de Dios tenemos realmente morando en nosotros? ¿Cuánto de la palabra de Dios usted conoce? ¿Cuántos versículos puede citar de memoria? Eso nos habla de la importancia para usted, la importancia que tiene la palabra de Dios para usted. Porque si es importante, usted la atesora, y la palabra de Dios no le va a ser útil aquí. Algunos piensan que es útil ahí, y piensan que la palabra les entra por ósmosis, como así como en las membranas celulares, ¿cierto? Que ahí va entrando. No, la palabra de Dios entra por el oír. Bienaventurados los que leen y oyen la palabra, las palabras escritas en este libro. Necesitamos leer y oír para que la palabra entre a mi corazón, pero debo memorizarla también para que permanezca ahí, debo meditarla también para entenderla, y debo obedecerla para que realmente esa palabra cumpla todo el propósito para el cual Dios la envió. Entonces debo aprender a obedecer la palabra de Dios. Y entonces ahí es cuando disciernen los pensamientos y las intenciones, y empiezo yo a pensar con el pensamiento de Dios, y tengo que desechar mi pensamiento para que sea el pensamiento de Dios el que tome lugar en mi vida. Pero, ¿qué otra utilidad tiene? Entonces, en el propósito de Dios, Dios nos quiere débiles frente a la tentación o fuertes frente a la tentación. Entonces, otra cosa con respecto al propósito es que la que encontramos en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11, nos narra el momento en que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en esa tentación a la que fue expuesto el Señor Jesucristo, vemos una constante, y es que el tentador
usó la palabra de Dios para tentar al Señor Jesucristo. Tomó algunos pasajes, los sacó del contexto y se los aplicó y lo tentó usando la palabra de Dios. Porque el enemigo, Satanás, el adversario, conoce también la palabra de Dios y la usa con su propósito de hacer al hombre desviar del camino de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando se defiende de la acción del tentador, ¿con qué lo hace? Entonces, con la palabra de Dios. Dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Toma la palabra de Dios para enfrentar la tentación. Así usted y yo necesitamos la palabra de Dios para enfrentar la tentación. Por ejemplo, si nuestro problema está con los ojos, normalmente los varones tenemos problema con lo que vemos, ¿cierto? Porque no somos muy dados a mirar y entonces vemos y nos llama la atención otras mujeres que no son las nuestras, ¿cierto? Y a veces somos atraídos por esas mujeres. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando eso sucede? ¿Cómo vencemos esa tentación? Entonces tenemos que usar la palabra de Dios. Entonces hay muchos textos ahí. Entonces dice, por ejemplo, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, hombre, no puedo mirar a esa mujer, no puedo desear a esa mujer porque estoy exponiéndome al pecado. O hay otro versículo que dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de sí, pero el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Entonces mire que esa palabra de Dios morando en mí me está advirtiendo. Si la tengo en mi corazón me está advirtiendo, eso que tú estás haciendo es peligroso, eso que estás haciendo te está acercando al pecado, eso que tú estás haciendo está haciendo que ofendas a tu Dios. Apártate de ese camino. Si la palabra de Dios en mi corazón me está guiando a apartarme de ese pecado, la puedo usar para vencer la tentación, pero si no la conozco, ¿cómo? Igual, por ejemplo, con el alcoholismo. Si su problema es el alcoholismo y está frente, le sirven ahí el vino, ¿y el vino cómo es? ¿Feo? Es agradable, ¿cierto? Usted lo ve y es una bebida que es agradable, se ve muy bonita a la vista nada más. Por eso entonces, si el problema suyo es el alcoholismo y le ponen una copa de vino al frente, ¿usted qué debe recordar? Dice en la palabra, no miréis el vino cuando rojea. Es decir, no se deje seducir por el vino. No se deje llevar por el vino, porque va a terminar embriagándose y va a terminar ofendiendo a Dios. Entonces, ¿cómo luchar contra esa tentación? Entonces, sencillamente usando la misma palabra de Dios que me es útil entonces para que el propósito de Dios en mi vida, que es que yo sea santo como Él es santo, entonces sea cumplido. Entonces, para que yo pueda luchar con la tentación y pueda vencerla, la palabra de Dios es indispensable. Esa palabra la necesito, pero la necesito en mi corazón. El Señor no le va a preguntar cuántas Biblias compró y cuántas tiene en la biblioteca. Usted puede tener muchas Biblias en todas las versiones, todas las traducciones y de muchos tamaños, y en su corazón no haber nada. O puede de pronto tener en su casa la Biblia allá, tiene una trip, la tiene abierta allá y ya eso es, usted tiene en cuenta a Dios en su vida, pero ni siquiera sabe en qué página la tiene abierta. Entonces, y a veces se convierte en un artículo de decoración y las personas esperando que ahí la Biblia haga el trabajo. No, la Biblia se necesita en el corazón, dentro de nosotros. Y la única manera de ponerla ahí, ¿cómo es? Siendo juiciosos, leyendo, estudiando, memorizando, meditando. No hay otro camino, no hay otro camino. Es decir, no hay inyecciones con la palabra de Dios. No existe la inyección, que usted se pone la inyección y ya usted sabe la palabra de Dios. No, toca tener disciplina, requiere trabajo para que la palabra de Dios esté en su vida. Pero
Vamos a darnos cuenta entonces que la palabra de Dios es suficiente por la importancia que tiene para la vida de un hombre piadoso. Quiero que leamos de memoria Esdras 7:10. Yo creo que sabemos Esdras 7:10. Dice que la buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para guardarla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es lo que dice Esdras 7, versículo 10, ¿cierto? Nos habla de que Esdras había recibido la aprobación y la ayuda de Dios, porque dice que la buena mano de Dios estaba con él, por lo que Esdras había hecho. Esdras era un hombre piadoso. Mire, ¿usted quiere ser un hombre piadoso, una mujer piadosa? Siga el ejemplo de Esdras. ¿Por qué Esdras era un hombre piadoso? ¿Entendemos la diferencia entre un piadoso y un impío? ¿Sabe cuál es la diferencia? Un hombre piadoso es uno que tiene en cuenta a Dios en su vida y que consulta todo con Dios. Un hombre impío es uno que no tiene en cuenta a Dios en su vida y nada le pregunta. Entonces, ¿usted qué tipo de conducta quiere tener? ¿Como un hombre piadoso o un hombre impío? Si usted es un hombre piadoso, entonces debe reconocer la importancia de la palabra de Dios para el hombre piadoso. Porque para usted ser piadoso necesita entonces estudiar la palabra de Dios. La buena mano de Dios estaba con Esdras porque Esdras había preparado su corazón para estudiarla. O sea, porque él había hecho eso, Dios estaba obrando a su favor. Pero no solamente Esdras estaba estudiando la palabra de Dios. ¿Qué más estaba haciendo Esdras? Estaba guardándola, estaba obedeciendo esa palabra. O sea, no estudiaba por estudiar, estudiaba buscando la dirección de Dios para su vida, porque él quería saber qué es lo que Dios quería que hiciera, cómo quería que viviera, y quería vivir de acuerdo con el propósito y la voluntad de Dios. Entonces es aquel que obedece la palabra de Dios, pero él no se quedaba con eso para él solo, sino que él también estaba compartiendo esa palabra con otros. Entonces, usted, si es un hombre o una mujer piadosa, si debe hacer lo mismo. Entonces, preparar su corazón para estudiar la palabra, para guardarla y también para enseñarla a otros. Es importante entonces la palabra en la vida de un hombre piadoso. Pero también debemos decir que la palabra de Dios es suficiente porque tiene capacidades especiales. Quiero que leamos el Salmo 119. Vamos a leer todo. Sí, o sea, lo vamos a leer todo, pero no esta mañana. O sea, la tarea para ustedes es que lean el Salmo 119 durante esta semana. Hoy solamente vamos a leer algunos versículos de este Salmo. Salmo 119, versículos 98 al 100. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿qué capacidad tiene la palabra de Dios? Mire, me capacita para ¿qué? Me hace más sabio que mis enemigos. ¿Tenemos enemigos? Creo que sí, ¿cierto? La mayoría tenemos enemigos. Entonces, para poderlos vencer, ¿qué necesitamos? Sabiduría, ¿cierto? Y esa sabiduría nos da la palabra de Dios. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos. Pero dice que también están los maestros. ¿Y qué quiere hacer uno con el maestro? Dice: me has hecho más sabio que mis enseñadores. El maestro humano no lo sabe todo. No lo sabe todo. No hay ningún maestro humano que lo sepa todo. Por eso, si yo quiero tener más conocimiento que aún que mis maestros, que las personas que me enseñan, ¿qué tengo que hacer? Ir a la persona que lo sabe todo, ir a la palabra de la persona que lo sabe todo, y entonces yo voy a ser más sabio que mis enseñadores. Entonces será que el discípulo supera a su maestro. Pero dice que también sirve para hacerme más entendido que los viejos. A veces se tiene el concepto que los viejos saben mucho, pero pues sí, han pasado bastantes años
y han tenido muchas experiencias, han aprendido muchas cosas por experiencia. Y entonces surgen dichos como ese, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? O sea que como que ser viejo es sinónimo de sabiduría. Pero un joven que estudia la palabra de Dios puede tener mucha más sabiduría que cualquier anciano que ha vivido mucho. Y es lo que dice el salmista: entonces, me has hecho más sabio que los viejos. Aunque las dos cosas, ¿cierto? Cuando yo dedico mi vida a estudiar la palabra de Dios y a obedecerla, en la medida que pasan los años, esa sabiduría se hace cada vez mayor y yo soy contado entonces como un hombre sabio. Entonces tiene capacidades especiales. Pero quiero que terminemos esta mañana mirando en el Salmo 19, versículos 7 al 10. Y quiero que pues tengamos como esos salmos, esas lecturas ahí en nuestro devocional personal, las tengamos en cuenta para que realmente nos entusiasmemos con el estudio de la palabra de Dios. Que nos entusiasmemos, que deseemos, que procuremos dedicar cada vez más tiempo a buscar, conocer la palabra de Dios por sus características. Mire, Salmo 19, 7 al 10 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces nos damos cuenta acá que las características de la palabra de Dios la hacen un libro deseable, la hacen deseable, algo que yo quiera tener permanentemente. ¿Por qué? Porque es perfecta. Yo quiero que mi alma sea convertida. ¿Qué necesito? La palabra de Dios. Esa palabra hace cambios. Mire, esa bendita palabra ha tomado a una persona que no servía para nada como era yo y la ha cambiado. ¿Por qué? Porque hace eso, tiene la virtud de hacer eso, de tomar a alguien que no sirve para nada y hacerlo útil. Me llama la atención un comentario que hace mi hermano de Rey, lo he escuchado en algunas oportunidades al decirlo, y él dice que una de las profesiones de Dios es ser reciclador. Dice que Dios es reciclador. Y a veces le suena a uno como extraño. ¿Por qué dice que Dios es reciclador? Suena como feo, ¿no? Que Dios es reciclador. Entonces dice, sí, porque es que Él me toma de la chatarra, me toma algo como yo no servía y me hace útil. ¿Qué es lo que hace un reciclador? Tomar algo que no sirve y hacerlo útil. Es lo que Dios ha hecho con mi vida. Pero ¿qué usó Dios para hacerme útil? Haciendo yo inservible su bendita palabra. Porque esa palabra es perfecta, convierte el alma. Es fiel, hace sabio al sencillo, es recta, alegra el corazón, es pura, alumbra los ojos, hace que yo sepa por dónde debo caminar, me hace que yo pueda ver el camino, yo sepa hacia dónde dirigirme, es limpia, permanece para siempre. Pero especialmente estas dos últimas características: es deseable, más que el oro. O sea, ¿qué desea usted más? ¿Hay algo que desee más que el oro? Dice que la palabra es más deseable que el oro. Entonces, yo lo deseo de esa manera. Es tan importante para mí esa palabra. Dice que dulce y más que la que destila del panal. O sea, ¿qué es la palabra de Dios para usted? Es mi invitación en esta mañana a enamorarse de la palabra de Dios, a desear la palabra de Dios. Que usted realmente vea que es muy importante que usted tenga una relación permanente con esta bendita palabra, porque es el camino para que usted pueda ser esa persona que Dios quiere que sea. Dios no va a premiar la negligencia ni la pereza. Dios no quiere cristianos que solamente consulten su
Biblia o su palabra cada 8 días. Dios quiere cristianos que permanentemente le estemos teniendo en cuenta todo el tiempo. Por eso, mis hermanos, si hay un salmo que a mí me taladra no solo el cerebro, sino el corazón, y es el Salmo 1. ¿Qué me llama la atención del Salmo 1? Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Alguien que se deleita en el estudio y la meditación de la palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, una persona que todo el tiempo está teniendo en cuenta la palabra de Dios es una palabra feliz, es una persona feliz. Una persona que todo el tiempo tiene en cuenta la palabra de Dios es una persona feliz. Porque es lo que dice la palabra: bienaventurado el varón que no hace esto, pero que hace esto. Feliz el varón que siempre tiene en cuenta a Dios en su vida. Ahora, si usted revisa por qué usted no es feliz, usted se va a dar cuenta que no es feliz porque está haciendo aquellas cosas que lo apartan de la felicidad. Pero no solamente por eso, sino que usted no es feliz porque no está haciendo aquello que lo acerca a la felicidad. ¿Y qué es lo que lo acerca a la felicidad? La palabra de Dios. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Con esa intensidad debemos acercarnos a la palabra de Dios. Entonces, esta mañana quise motivarlo a esto, y es parte de lo que vamos a estar hablando entonces estos domingos que siguen, es que es la Biblia debe ser suficiente para mí. O sea, si usted realmente necesita saber si está obrando bien o mal, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra de Dios. Es Dios el que le va a decir si usted está haciendo bien o está haciendo mal. Pongámonos de acuerdo con el Señor y no esperemos que la palabra de Dios nos entre de manera mágica. O no pretendamos de pronto que sea como ahora la tecnología, ¿cierto? Usted lleva unos archivos en una memoria, en una USB, la conecta al computador y ¡pum!, pasaron de una vez. A veces pensamos que la palabra de Dios también sucede lo mismo. No pasa. Se necesita esfuerzo permanente. Esfuerzo permanente. Usted no pretenda ser un buen cristiano si no pasa buen tiempo con Dios. Y recuerde, hermano, no podemos conformarnos con unas vidas mediocres. Dios no nos ha creado para eso. Dios nos ha creado para que seamos luz, para que seamos la sal de la tierra. Y para eso, para que ese propósito se cumpla, necesitamos la palabra de Dios morando en abundancia en nuestros corazones. Amén. Entonces, que esto que hemos estado hablando esta mañana le motive a usted para cada día dedicar más tiempo al estudio, la lectura, la memorización, la meditación, la obediencia y la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido ver la suficiencia de la palabra de Dios. Ver que tu palabra es suficiente para nosotros, que no necesitamos nada más, porque en ella encontramos todos aquellos elementos que necesitamos para nuestra vida, Señor, porque es útil, porque es importante, porque tiene capacidades especiales y características únicas que hacen de ella el libro por excelencia para que nuestras vidas estén de acuerdo con tu voluntad y tu propósito. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.